Listo, ahora sí hemos estado grabando. Entonces les doy la bienvenida a nuestra séptima clase y antepenúltima clase o penúltima clase del curso La Obra del Salvador. Me alegra mucho que hayan decidido tomar este curso y me alegra mucho verlos a todos ustedes el día de hoy. En nuestra lección de hoy nos encontraremos al pie de la cruz, ¿verdad? Como pudieron ver en el video, vamos a hablar sobre la cruz, donde vemos el inocente sufrimiento de nuestro Dios y nuestro Salvador por los culpables, nosotros, para que por su muerte, que pagó por todos nuestros pecados, tengamos una relación con nuestro Dios, creador del mundo. El justo muere entre los culpables para darles vida, es la temática del día de hoy, ¿verdad? Y aún en la cruz Jesús nos muestra y nos da consuelo a los que le siguieron e incluso a un criminal que está colgado junto a él. Entonces hoy vamos a aprender de eso también. Y muy importante recordar que Jesús, siendo el Hijo de Dios, sufrió por nosotros por causa de nuestros pecados, ¿verdad? Él sufrió por nosotros por causa de nuestros pecados y en la cruz Él consuma, Él termina, Él hace completamente el pago para nuestros pecados. Cuando Él clama, todo se ha cumplido, todo se ha hecho, todo se ha cumplido, dice Jesús. Jesús cumplió el sacrificio requerido para nuestra salvación y para los pecados del mundo, para perdonar todos los pecados del mundo y morir en la cruz. Entonces, como su maestro el día de hoy, yo empiezo orando las palabras del Salmo 19 que dicen, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y los invito a que todos juntos oremos. Y oramos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste a Jesús para que se hiciera hombre y muriera por mí, para que yo pudiera ser tu hijo, para que pudiéramos ser rescatados del pecado. Señor Jesús, te doy gracias porque oraste la fe en nuestros corazones, para que nosotros creamos que Jesús cumplió toda su obra y pagó todos nuestros pecados. Todo esto más lo oramos por Él, nuestro Redentor, tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Y empezamos recordando los objetivos del curso. ¿Por qué es que estamos aquí, verdad? Y me imagino si ya estamos en la lección 7 ya se los deben saber de memoria, ¿cierto? Pero un recordatorio muy, muy rápido. Queremos, primero que nada, leer y entender historias claves de la vida, muerte y resurrección de Jesús, utilizando el método de las 4 Cs. El método de las 4 Cs que fue diseñado por Academia Cristo y que queremos que ustedes lo utilicen cuando compartan de una historia bíblica y nuestra esperanza, nuestra oración es que ustedes se sientan súper cómodos al usar este método, ¿cierto? Y ese es el segundo punto, el objetivo del curso, que no solo queremos que ustedes crezcan en su fe y entiendan y aprendan de la palabra de Dios, pero que también se sientan confiados de compartir de la vida, historias claves de la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Nuevamente utilizando el método las 4 Cs, métodos que vamos a seguir practicando y que si ustedes continúan con sus cursos con Academia Cristo, seguirán viendo y seguirán aprendiendo a usarlo más confiadamente. Nuestro curso, la clase de hoy, se llama la lección 7, Jesús muere y es sepultado, ¿verdad? Y se encuentra en Lucas capítulo 23, versículos 35 al 56. Y espero todos hayan podido darle un repaso rápido antes de nuestra lección de hoy. Los objetivos de la lección, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero que nada, vamos a usar el método de las 4 Cs, como hacemos siempre, para leer y entender Lucas capítulo 23, versículos 35 al 56. Entonces, empezamos con el captar, ¿verdad? El captar, el gancho, el tema del día y el captar que yo tengo para ustedes hoy es el siguiente. Me gustaría preguntarles, ¿qué saben del proceso de la crucifixión? ¿O cómo era el proceso de la crucifixión en la época de Jesús? ¿Qué saben o cómo era? Alejandro, adelante. De lo que sé es que era uno de los castigos de las muertes más humillantes, eh, y que consta de que al final, basado en esa crucifixión, tú te asfixias poco a poco, Ujú. y que era uno de los castigos más dolorosos, también, y de las muertes más horribles por eso, porque al final te asfixias en el proceso. Sí, sí, señor. Te asfixias en el proceso,
uno de los castigos más horribles, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Qué saben o cómo era el proceso de la crucifixión? Gracias, Alejandro. ¿O qué conocen, que han escuchado el proceso de la crucifixión? Puedo esperar. Puedo esperar. ¿Alguien más? Y Aunque a sea una ver, persona más. José David, ¿qué conoces, qué sabes del proceso de la crucifixión? Adelante. bueno, no mucho porque realmente es la literatura muy hermosa, pero sé Sí. que la crucifixión es tremendo. A la intemperie, bajo el sol tan fuerte, quemante, que le puede quemar la piel. Imagínese usted, un obrero que trabaja en el campo bajo el sol, se va a laxar, necesita líquido, agua, peor ya crucificado, que no pueda ni siquiera moverse o rascarse o ponerse bajo la sombra. Ha sido muy, muy cruel y realmente no desearía que nadie intente, porque los políticos justamente, si no hay ellos para llamar la atención, lo haga ya, ellos se castigarán, pero no como nuestro Señor Jesucristo que estaba azotado, todavía maltratado, Ujú. golpeado. No, ha sido atroz para ellos realmente, pastor. Sí, Imagínense un tiempo, una tarde que esté en el sol, o 10 sí, señor. minutos, una hora, no, es desastroso aguantar esa calor tremenda, quemante, buscando sombras. Gracias, Sí, pastor. señor. Un castigo muy cruel, ¿cierto? A la luz del día, ¿verdad? Que hacía a la gente sufrir. Gracias, gracias, José David, por compartir eso también. La crucifixión. Vamos a aprender de la crucifixión, ¿verdad? La crucifixión de criminales vivos, ¿verdad? Era para criminales, ¿verdad? Un castigo. La crucifixión de criminales vivos no ocurría en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los cadáveres a veces fueron colgados de los árboles como advertencia. Eso no, lo podemos encontrar en Deuteronomio 21, capítulos 22 al 23, y de Josué, capítulo 10, versículo 26, que hablan de cuando colgaban cadáveres en los árboles para asustar o para prevenir que la gente se comportara de cierta manera. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esta costumbre explica la referencia que hace en el Nuevo Testamento de la cruz de Cristo como un árbol, ¿verdad? En Hechos 5, en Hechos 5, versículo 30 y 10, 39 y 13, 29, y en Primera de Pedro 2, 24, que dice que es un símbolo de humillación, ¿verdad? La crucifixión es un símbolo de humillación. Los cuelgan de un árbol que en el Antiguo Testamento como una humillación, como una prevención. Y hacen la referencia en el Nuevo Testamento de la crucifixión siendo un símbolo de humillación. La crucifixión fue usada principalmente por los romanos. Fue usada ampliamente por los romanos en el Nuevo Testamento. Solamente los esclavos y los criminales más bajos fueron crucificados. Y muy rara vez, ciudadanos romanos. Pero sí hay ejemplos de ciudadanos romanos que también fueron crucificados. Lo que esto nos dice es que era un castigo para lo más bajo del mundo, ¿verdad? Que aunque tú eras ciudadano romano, te respetaban lo suficiente para no darte el castigo de la crucifixión. Pero el castigo de la crucifixión es un símbolo de humillación y un símbolo que habla para los criminales más bajos. Lo peor de lo peor, en otras palabras. Diferentes tipos de cruces también fueron usadas, algunas en forma de una T o en forma de X a la hora de crucificar, en forma de T o a la hora de X. Un líder de la iglesia primitiva indicó que Jesús fue crucificado en una T, ¿verdad? Y esto lo sabemos porque encima de él tenía el letrero que decía que era el rey de los judíos. Y obviamente si tenía encima de él el letrero que decía que era de los rey de los judíos, tuvo que tener un espacio en la T para ser colgado. Entonces, de esta forma sabemos que Jesús fue crucificado en la forma de T y no en la forma de X, que también se hace referencia en Marcos capítulo 15, en Lucas capítulo 23 y en Juan capítulo 19, el título clavado de la cruz de Cristo. Después de la condena de un criminal,
era la costumbre que la víctima fuera azotada con un látigo, con correas de cuero, las cuales en el caso de nuestro Señor sin duda lo debilitaron mucho y le causaron mucho dolor y al punto en el que casi lo matan. Entonces a él lo hicieron cargar la cruz, ¿verdad? La viga transversal, el parto más alto de la cruz, como un esclavo hasta el lugar de su muerte, ¿verdad? Lo hicieron alzar esa cruz. Siempre se hacía fuera de la ciudad, mientras un heraldo llevaba el título delante de él, otra persona ayudaba a llevarlo delante de él, y la acusación estaba escrita, o sea, ya se decía que, ya se sabía que esta persona iba a ser crucificada y que esta persona tenía que ir hasta este lugar, hasta la montaña o hasta afuera de la ciudad para que fuera crucificado. De, quería asegurarme que esta pantalla estuviera aquí. La viga, ¿verdad? Esta viga fue levantada y sujetada al poste vertical para que los pies de la víctima, como Alejandro había dicho, los cuales en ese momento fueron atados con clavos, fueran apenas alejados del suelo para que esta persona se sofocara, ¿verdad? El punto principal de la crucifixión, después de ser azotado, ¿verdad? Después de ser maltratado, después de tener que llevarla hasta afuera de la ciudad, era para que la persona se sofocara. Le ponían los brazos, le clavaban los brazos a cada parte, en este caso de la T, de nuestro Señor Jesucristo en la T, y la persona, porque no podía levantarse más y no tenía dónde poner los pies en el piso, se asfixiaba y no podía respirar. Entonces era un castigo que era horrible, era feísimo y como escuchamos, era tan feo que no se le daba a los ciudadanos romanos, sino se le daba a los peores de los criminales. Y en este caso se le dio a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Jesús. Al morir en la cruz, ¿verdad? Al morir en una cruz, o el morir en una cruz era una muerte especialmente dolorosa, lenta, porque le tomaba tiempo a la persona sofocarse, y también era humillante. Jesús voluntariamente decidió morir así. Voluntariamente decidió ir a la cruz y morir por nuestros pecados. En Filipenses 2, capítulo 8, nos dice, y estando en la condición de hombre, Jesús, él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, incluso muerte en la cruz. Y que eso nos quede recordatorio, ¿verdad? Que la crucifixión, aunque la hablamos bastante y decimos, oh, Jesús, ¿cómo murió? En la cruz, ¿verdad? Fue una muerte dolorosa y una muerte en la que él sufrió mucho y una muerte en la que causó mucha humillación y mucho dolor. También la humillación al poner el letrero encima de él, ¿verdad? Que decía que era el rey de los judíos y al sacrificarlo en esa cruz. Y que nos quede ese recordatorio en esta clase de hoy también, mientras continuamos estudiando y aprendiendo de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo, que fue una muerte dolorosa y que fue él capaz de hacerlo obedientemente por amor a nosotros, por amor a nosotros. Entonces, después de haber eh, hecho el captar, vamos a continuar con el contar y me gustaría si alguno de ustedes quisiera contarnos la historia de hoy, Lucas capítulo 23, versículos 35 al 56. Y si la quieren leer en su propia Biblia, eso está bien. Si se la saben bien de memoria y la quisieran contar en sus propias palabras, también está bien. Pero me gustaría que alguno de ustedes la pudiera o leer o contar el día de hoy. ¿A quién le gustaría leerla o contarla? Lucas capítulo 23, versículos 35 al 56. ¿Quién será el valiente que nos quisiera leer el día de hoy? Voy a leer yo, profesor. Gracias, Jerónimo. Muchísimas gracias. Adelante. Leerlo hay. Y a ver si puedo captar un poquito de decirle. Dice, Adelante.
35 al 42 es, profesor. Sí, 35 al 56. Dice la palabra de Dios. Mientras el pueblo observaba a los gobernantes, se burlaban de él y decían, ya que salvó a otro, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo el escogido de Dios. También los soldados se burlaban de él, hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre. Mientras decía, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un epígrafe que en letra griega, latina y hebrea decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban allí colgado lo insultaba y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo, ni siquiera ahora que sufre la misma condena, temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecía nuestros hechos, pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús les dijo, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Jesús les dijo, de cierto te digo, que hoy estará conmigo en el paraíso. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo sucedido, alabó a Dios y dijo, realmente este hombre era justo. Al ver lo sucedido, toda la multitud que presenciaba estos espectáculos se golpeaban el pecho y se fue alejando de allí. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea seguían observando a cierta distancia lo que sucedía. Un hombre bueno y justo llamado José era miembro del tribunal y no había estado de acuerdo con lo que los tribunales planearon ni con lo que hicieron. Este José era de Arimatea, una ciudad de Judea, y también esperaba el reino de Dios. Así que fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, envolvió el cuerpo en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en donde aún no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Acompañaron a José las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Después regresaron a su casa para preparar especies aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Estas son las palabras, digamos, que solo todo el tiempo el mundo no ha creído, han sido incrédulos. Porque si miramos en el tiempo de Nabucodonosor, a Mexabe, negó y a Saldrá, porque no quería que se arrodillaran a él. Y entonces no aceptaron porque se conocían el poder de Dios, lo echaron a un horno de fuego, pero Nabucodonosor miró el poder de Dios, que no habían 3 hombres, sino que eran 4, ¿no? Miramos también Nerón, creo que fue en el Evangelio, cuando buscaban a Jesús, que mandaba a crucificar niños. Pero en la cruz de Jesús fue diferente el sacrificio de Jesús, porque cada año se hacían eso y a los más criminales. ¿Ve? Exactamente. Miremos uno, siempre somos así, que siempre los burlamos de otros, porque por lo menos habemos muchas personas que ya apenas estamos siguiendo la Biblia, nos dicen unas palabras groseras. Se burlan, pero no saben que no se están burlando de la persona, sino de Dios. Este hombre, sabiendo que estaba en la misma condición,
todavía estaba con su orgullo. Y el otro no, el otro todavía le hace el llamado y le dice, mira, nosotros somos los que merecemos este castigo, este hombre que no ha hecho nada, y vos todavía no te arrepentís. Pero lo más que le siguió diciendo el otro fue que le dice, Señor, acuérdate en el día que estés en tu reino. Y él le dice, desde ya, no le está diciendo mañana ni pasado, desde ya, como nos dice Marcos 16:16. Y el que se bautice y sea bautizado, desde ya es salvo, pero el que no, desde ya es condenado. Miramos Sí, señor. que vino a ser Jesús por nosotros, y ese es un sacrificio que no podíamos cumplir nosotros. Eso. Excelente, Jerónimo. Excelente, muchísimas gracias. También les recuerdo que cuando ustedes tengan que contar la historia, cuando compartan la historia, a la hora de contarla, no se la tienen que tener memorizada, ¿verdad? No se tienen que saber todas las palabras. Sí, la tienen que leer, y es más, les recomiendo que la lean, porque así no se les olvida nada. Léanla, y es excelente. También si tienen notas al final después de leerlas, también las pueden hacer como hizo Jerónimo. Muchísimas gracias, Jerónimo, por ser valiente y contarnos la historia del día de Gracias, hoy. profesor. Y vamos entonces a continuar con nuestro siguiente C, ¿verdad? Ya hicimos el captar, hicimos el contar, ahora vamos a considerar preguntas que son bastante fáciles, pero que nos ponen en la misma página todos, en el que nos ayudan a entender, ok, qué es lo que en verdad leímos. Y vamos a empezar con eh, la pregunta de quiénes son los personajes de esta historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Alejandro, adelante. Ahora está Jesús, los soldados, José de Arimatea, las mujeres, la multitud. Creo que el espíritu, Ok, sí. el padre, cuando él menciona padre, encomiendo mi espíritu. Los soldados romanos, hay unos cuantos ahí. Sí. También los malhechores, ¿verdad? El que, como escuchamos de Jerónimo, el que defendió a Jesús y el que insultó a Jesús. Vamos a continuar. Muy bien, gracias, Alejandro. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos vieron en esta historia? Profesor, Sí, adelante, Jerónimo. por lo menos los objetos que miramos ahí, miramos primeramente la cruz, ¿va? La cruz. Miramos la corona. Sí, la corona de espinas también. Los clavos, Excelente. los azotes. El vestuario de Jesús, que iba todo ya roto. Sí. Y miramos pues que de eso que miramos también de que las heridas que él llevaba, que también son objetos que él sufrió allí. También. Sí, también las tinieblas, ¿verdad? El sol, el velo que escuchamos también en la historia, todos esos son parte de la historia. Muy bien. El ¿Dónde ocurrió martillo, esta historia? El la martillo también, lanza, José David. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar? A Juan las Antonio afueras de Pérez. Jerusalén. Sí, Juan Antonio, adelante. Ocurrió en las afueras de Jerusalén, en el Gólgota. Sí, señor. Gólgota, afuera de Jerusalén, van al sepulcro abierto de una peña. Así es. Excelente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? El Viernes Santo, hermano. Excelente, Sara. Sí, Viernes Viernes Santo. Santo. Viernes Santo. La lectura también nos dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando hubo tinieblas, y nos dicen que los sepultan deprisa antes del comienzo del sábado. Entonces, todo esto ocurre el Viernes Santo. Muy bien, Sara, gracias. Y Bueno, las dos últimas que son, ¿cuál es el problema
de esta historia, ¿verdad? ¿Cuál es el problema principal de la historia? Y se soluciona el problema. La paga del pecado por la muerte es el problema. Ajá. Y se soluciona el problema. Sí, porque Él murió por nuestros pecados y Excelente, Sara. resucitó al tercer día. Excelente, excelente. Sí, señora. El problema del pecado, ¿verdad? Y Jesús resuelve ese problema muriendo por nuestros pecados. Alejandro, adelante. Gracias, Sara. El problema era que Jesús vino a nosotros para cumplir una misión, a pesar que fue tentado, se burlaron, lo azotaron, lo crucificaron y pues, sufrió muchas vicisitudes. Al final cumplió con la misión de salvación. Al final cumplió con la misión de salvación. Me gustó la forma que dijiste eso. Excelente, gracias, Leandro, gracias, Sara. Ahora vamos a hablar de nuestra última C y, en mi opinión, una de las más importantes. Tenemos cuatro, pero el consolidar. Y es la C en la que me gustaría que cuando ustedes compartieran de la palabra con otras personas, en la que se enfocaran más, porque nos habla de la ley, ¿verdad? El pecado, pero también nos habla de las buenas nuevas o el amor de Dios. Entonces, con eso en mente, les cuento el punto principal de la historia es este. Jesús cumplió el sacrificio requerido por los pecados del mundo al morir en la cruz, una muerte cuya importancia la señaló Dios a través de eventos milagrosos. ¿Eso qué significa? Que Dios reveló su presencia al hacer las tinieblas del mediodía hasta las 3, al hacer el terremoto cuando Jesús murió y al dejar que Jesús muriera. Entonces Dios señaló esta muerte como algo muy importante y también el cumplimiento de la muerte por todos nuestros pecados. Y con eso en mente, después de haberla leído, después de haberla escuchado, después de haber respondido a las preguntas, me gustaría que habláramos sobre esta pregunta. ¿Qué pecado o personal o general me enseña a confesar esta historia? Y esta es la pregunta que nos hace sentir mal. Esta es la pregunta que nos debe hacer sentir como lo peor de lo peor. Entonces, les recuerdo que este es un espacio seguro en el que estamos aprendiendo los unos de los otros y en el que no vamos a juzgar a nadie. Entonces, ¿qué pecado, leyendo estos versículos, qué pecado te enseña a confesar esta historia? La incredulidad, hermano. Ok, ¿puedes decirme un poquito más de eso, Sara? ¿A qué te refieres? Que la gente no le creyeron a Jesús y por eso lo crucificaron. Ujú. La gente no Ajá. creía a Jesús y lo crucificaron, ¿verdad? Y a veces en nuestras vidas también nosotros le fallamos a Jesús al decir, a veces no creo que tú tengas el poder de hacer esto, o a veces no creo que esta sea la situación correcta para compartir de tu palabra, y le fallamos a Jesús de esas formas, la incredulidad. Muy bien, Sara, gracias. ¿Alguien Sí. más? Alejandro, adelante. Sí, como el soldado romano, fuimos en algún momento enemigos de Dios y Ujú. nos burlábamos también y pensábamos, en algún momento yo pensaba que la Biblia era un libro de cuentos, de fantasía, que sí, que históricamente mucha gente confiesa que sí, Jesús existió, pero no lo ven como algo sobrenatural. Pero el soldado romano, al ver todo lo que pasó, dijo, definitivamente este era justo. En otras versiones dice, definitivamente este era hijo de Dios. Por lo tanto, eso es lo que confieso, que en algún momento no creía, pero Dios en su infinita misericordia, pues me fui seleccionado y aquí Sí, estoy con los compañeros. sí. Que también, hablando un poquito más de ese punto de Sara, ¿no? La incredulidad de que el soldado romano, al haber visto todos esos milagros delante de él, al haber visto las tinieblas, al haber visto el terremoto, al haber visto todo lo que pasó con la muerte de Jesús, y aún no creía, ¿verdad? O aún decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Esto no puede ser así. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros que, bueno, de una u otra manera no es que veamos terremotos ni milagros todos los días de nuestras vidas, pero podemos
aprender y apreciar la presencia de Dios y a veces decimos, no la reconocemos al hablar con alguien de la iglesia o al compartir de la palabra de Dios o etcétera, etcétera, ejemplos de ese estilo. Gracias, Alejandro. César, adelante, tienes tu mano levantada, César, adelante. La envidia, porque esa temporada no querían que esté sobre ellos otros reyes, los gobernantes no le permitían, entonces quería tener bajo ellos Sí, y no creían en la salvación. sí, la envidia, ¿cierto? Al punto en el que se burlaron de él y lo llamaban el rey de los judíos. Y el simbolismo de eso, es decir, eres el rey de los judíos y te acabamos de matar, ¿cierto? La envidia, el tratar de tener más poder. Gracias, César, buen punto. Juan Carlos, adelante. Buenas noches a todos. Creo que una de las cosas que se nos olvida o un pecado, una falta que cometemos es que esa historia nos enseña a que no nos podemos olvidar de que somos eternos. Creo que el Señor Jesús en su muerte unió lo eterno con lo pasajero. Ujú. Y si uno piensa, el Señor en la palabra siempre lo motiva a uno a que uno piense más en que uno es eterno, o sea, de que todo aquí es temporal. Y a veces uno aquí se afana, se angustia, bueno, sufre tantas cosas, hasta se enferma de la pensadera para saber que todo va a pasar. Entonces creo que Sí, eso es un pecado que cometemos muchos, ¿no? Se nos olvida que nuestro mundo es eterno, que nuestro rey es eterno, que ya ganamos, que no hay diablo que pueda contra nosotros, pero pues desafortunadamente lo olvidamos. sí. Se nos olvida que somos eternos y que tenemos la salvación de Dios. Me gustó mucho la forma en que dice eso, Juan Carlos, que nos pasa bastante que nos preocupamos por el mañana, ¿cierto? ¿Qué voy a comer? ¿Qué tengo en qué voy a trabajar? ¿O cómo voy a mantener a mi familia? Etcétera, etcétera, etcétera. Y se nos olvida esa paz, ese amor, ese alivio que sentimos el saber de que Dios nos lo ha dado todo y aún más que eso nos ha dado una vida eterna con Él en el cielo. ¿Alguien más? ¿Qué otro Profesor, pecado? Sí, adelante, Jerónimo. a mí que me hace ver, lo que me hace ver en esta historia y confesar mis pecados es no dudar, ¿ve? Y también tener amor a mi prójimo, porque acordemos que Jesús, el mismo Juan, perdón, el mismo Juan el Bautista, acordemos que cuando él cayó preso pensó que era un rey, que iba a entrar como los romanos, con buenos carros y todo eso. Y cuando Juan mandó a su mensajero, Jesús solo le dijo decirle que yo soy el Mesías, el prometido, que estoy sanando ciego, cojo y todo esto. Le dice él, va a llevarle la noticia. Y en este momento es la historia de la gente, las dudas de la gente y las burlas que tenían. Y esto me hace ver a mí de llamar a mis hermanos y tratarlo de llevarlo al camino de la cruz. Que acordemos Ujú. que esa es la señal de nosotros, es la cruz, porque dejamos que por medio de esa cruz, Cristo nos salvó y nos tiene un lugar preparado, como dice Apocalipsis, un lugar preparado allá en el cielo. ¿Ves? Esa es mi duda, que ese es mi pecado que tengo que confesar, las dudas y saber que Jesús, que todo lo que dijo Jesús es palabra de Dios, porque hasta el mismo Jesús dudó porque no le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Le dije. Pero el Padre no lo había abandonado, solo quería ver lo que Jesús estaba haciendo por el mundo, como lo que Sí, hizo Moisés. ¿Eh? sí, Esas sí, son mis, señor. confieso, no dudar y tener amor al prójimo. El dudar. Excelente. ¿Alguien más? Gracias, Jerónimo. ¿Alguien más? ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Muy buen punto. Jorge, adelante, Jorge Humberto. Jorge, no te puedo escuchar, perdona. Tienes el micrófono apagado. Ahora Digo sí, que, si me escucho, ahora sí. que la ignorancia, digo, que la ignorancia, La ignorancia, ¿ok? ¿Qué te refieres? porque somos muy ignorantes, eran muy ignorantes o somos muy ignorantes que no vemos la palabra y la ignoramos, no le ponemos atención. Ujú. Y así igual, iguales ellos cuando estaban crucificando a Jesús, pues pensaban que no era el Mesías. Sí. Jesús ya llevaba casi 2 años, ¿verdad?
enseñando y Sí, predicando su mensaje, dando milagros, dando señales, y ellos aún no creían, y a ellos aún eran sí, ignorantes, ¿verdad? Y también sí, hoy en día también nos pasa porque tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Y no la sí, sí, creemos pues, y no la leemos. sí. Gracias, Humberto. Gracias, Jorge. Muy buen punto. ¿Alguien más? ¿Qué otro pecado te enseña a confesar esta historia? Si no hay nadie más, entonces vamos a... Ah, adelante, Juan Antonio, adelante. Juan Antonio, no te escucho tampoco. Escucha, Ahora sí. bueno, veo en la historia, bueno, dijera nuestro compañero hace un momento, la ignorancia, ¿verdad? El ladrón que no reconocía que estaba en una situación muy adversa, y así muchas veces los seres humanos queremos seguir en nuestros errores. Otra, un pueblo que no visualizaba que delante de él tenía una salvación tan grande. ¿Ven? Como que no necesitamos de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Y también, pues ahí estaban unos soldados que, pues aunque en parte de su naturaleza entendían que aquel hombre era diferente a los otros hombres, pero que tampoco no tenían el valor de aceptar que él era el Salvador del mundo. Y eso es el gran error, el pecado que nosotros como seres humanos muchas veces no queremos entender que tenemos un Salvador llamado Jesús y lo Excelente. despreciamos. Amén. Amén, sí, señor. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y ahora, ya que nos sentimos mal, ya que hablamos del pecado que vemos en esta historia, vamos ahora a hablar sobre el amor de Dios, ¿verdad? Sobre la paz que sentimos viendo el amor de Dios. Entonces, ¿en qué versículos o qué palabras o en qué forma en esta historia ves el amor de Dios? ¿Cómo ves el amor de Dios en esta historia? Sara, adelante. Sí, hermano, yo veo el amor de Dios cuando el ladrón le pide perdón a Jesús, se arrepiente y Jesús lo perdona. Ahí veo el Ujú. amor de Dios y porque Él murió por nuestros pecados. Sí, señora. Ahí veo el amor de Dios. Sí, Ajá. señora. Qué punto tan importante, ¿cierto? De esa historia, de que hablamos sobre la crucifixión, ¿cierto? Al principio de la clase hablamos sobre que era el castigo para los más bajos de la sociedad, para los peores de los peores. Entonces, esas dos personas que estaban siendo crucificadas con Dios eran malas. No sabemos por qué fueron crucificados, pero sabemos que no eran buenas personas, que eran de lo peor. Entonces, él, al pedir perdón a Jesús, ¿cierto? Y no solo eso, pero Jesús al darle perdón y al darle el reino de los cielos, al decirle, te aseguro de que ahora mismo vas a estar, hoy mismo vas a estar en el cielo conmigo, ¿verdad? Nos habla de a ti y a nosotros, nos dice qué tipo de amor tiene con nosotros, porque yo sé que soy un pecador, yo sé que ustedes también son pecadores, pero sé también de que Jesús, al igual que la misma forma en la que Él perdonó a ese hombre malo en la cruz, también nos perdona a nosotros y nos dice, te aseguro que ya mismo, el día de hoy, estarás en los cielos conmigo, celebrando conmigo. Y eso es, mejor dicho, un amor inmerecido, una gracia inmerecida. Juan Antonio, adelante. Sí, bueno, yo me gusta tanto esa frase que dice el maestro, dice Jesús en su agonía, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Según la versión, ¿verdad? Dice que Dios ocultó la mirada, su rostro del Hijo, pero ahí donde yo veo el más grande amor de Dios para con los seres humanos, porque a él hacer a un lado su mirada, no ver lo que su amado hijo estaba sufriendo, también no estaba como soportando al mundo entero de la maldad que le estaban haciendo de su hijo.
y podría él al haber encarado eso, pues tal vez hubiera sido otro el desenlace de la humanidad. Quizás hubiera actuado de otra manera como un buen padre, ¿verdad? Al ver a su hijo herido, adolorido, atormentado. Yo pienso que sería otro el desenlace. Ahí donde yo veo de todo esto, ahí donde yo veo la actitud o la reacción más grande que nuestro amado Dios tiene para con nosotros, y ahí nos demuestra su amor. Amén. Amén. Excelente, Juan. En el Evangelio de Juan nos dice que de tal forma amó Dios al mundo, que envió a su único hijo a morir y a sacrificarse, a sufrir por los pecados del mundo, ¿cierto? Y yo les hago la referencia a ustedes, como hizo Juan, si ustedes tienen hijos, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene hijos, piensen o pónganse en la posición de Dios y pongan a su hijo como Jesús y háganse la pregunta, ¿qué tanto dolor sentirían ustedes viendo a su único hijo o a su hijo siendo azotado, siendo sacrificado, maltratado, insultado, humillado en la cruz, injustamente, ¿verdad? Siendo todas esas cosas injustamente. Y ese fue el dolor que Dios sintió con Jesús, pero que fue capaz de soportar por cada uno de nosotros, ¿cierto? Por cada uno de nosotros Él fue capaz de voltear la mirada, ¿verdad? Dejar que pasaran estas cosas por amor a nosotros y por amor también a Jesús, porque Él no hizo nada malo. Entonces la muerte no tenía poder sobre Él. Y eso es, mejor dicho, un alivio ante nosotros. ¿Alguien más? ¿Cómo más podemos ver el amor de Dios en esta historia? ¿Alguien más? Profesor, Adelante, Jerónimo. yo el amor de Dios lo miro en el penúltimo versículo de Lucas, donde dice, todo está consumado. Él está diciendo que todo lo ha cumplido por amor a nosotros, ¿ves? Porque así como decía usted, yo por lo menos a la gente les hablo así, en esa manera es diferente, ¿ah? Yo le digo, si yo ando predicando acá a este lado y alguien me quiere me quitar la vida, pero si ustedes tienen que entregar un hijo por salvarme la vida a mí, lo darán, le digo. No, me dice, no. Me dice, ajá, ¿y por qué Dios los dio? Le digo, y a pesar que Dios no lo tomó odio, sino que Dios dijo, Jesús, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen, como dijo el hermano, la ignorancia, porque estábamos ignorantes en aquel entonces, pero ahora no estamos ignorantes porque ahora escuchamos por medio de internet, por medio de radio, por medio de alguien que nos predique la palabra de Dios. No vamos a decir, es que vamos a esperar a alguien, no, ya no lo podemos, ya no podemos decir que no sabemos la Sagrada Escritura, porque hay personas que nos enseñan. Y aunque sean diferentes las enseñanzas, pero siempre yo lo he repetido, que tenemos que hacer como dice el Evangelio de San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, que si es tan cierto aquel hermano te dice la verdad, aceptarlo, si no, no lo acepté, ¿ves? Pero escudriñar las escrituras, no solo decir, como dicen muchos amigos religiosos, aceptar a Jesús, ¿y cómo lo voy a aceptar a Jesús? Le digo, si Jesús ya me aceptó desde cuando estaba en el vientre de mi madre, le digo, ¿ves? Y entonces, ¿querés que Jesús te perdone? Jesús ya me perdonó, le digo, cuando Él murió en la cruz, le digo, y cuando Él resucitó, me dio la esperanza que siga siempre en este camino, le digo. Sí, señor. Ese es Excelente. donde miro yo el amor de Dios para con el mundo, pues. Gracias, Jerónimo. Gracias por compartir eso. Muy buen punto. Muchísimas gracias. Juan Carlos, adelante. Pues yo creo que el amor de Dios se ve ahí en que, por ejemplo, ese ladrón que estaba arrepentido, o sea, hubo la misma oportunidad para los dos, pero hubo uno que se arrepintió y el otro no. Y el que se arrepintió no alcanzó ni a bautizarse, ni a hacer la Santa Cena, ni oración de fe, nada. Simplemente un corazón dispuesto, Y ya, eso fue suficiente porque a veces se nos olvida que Dios es el único que puede mirar las intenciones del corazón. Y eso es más importante que muchas cosas. Entonces creo que ahí se ve el amor de Dios, que entrar a la gracia, a la palabra, a la esencia de lo que es Dios, a su reino. Es sencillo, es fácil, es tan fácil que no podemos creer que sea tan fácil, creo yo. Excelente. Sí.
Un corazón dispuesto es lo único que pide Dios. Que eso es, como les digo, es algo inmerecido. Nadie tiene mayor amor que este, ¿verdad? Que es el poner su vida por sus amigos, por sus hermanos, por sus hermanas, por todos. Nadie tiene mayor amor que este. Bueno, ¿qué les enseña Dios a pedir que obre en sus vidas? ¿O qué les enseña Dios para que pongan en práctica en sus vidas leyendo esta historia? ¿Qué les enseña Dios a pedir? ¿O qué les gustaría orar? A obedecer su palabra. A obedecer su palabra. Gracias, Sara. Ujú. ¿Alguien más? ¿Qué más les enseña Dios a pedir o hacer en esta historia? A obedecer su palabra. Y a refugiarnos en Él. A refugiarnos en Él, obedecer su palabra como Jesús obedeció la palabra de Dios. Excelente. Isidro, adelante. Muy buenas noches para todos mis queridos hermanos. Les Buenas saludo con la paz noches. del Señor. Yo veo acá en este versículo, en esta historia, lo que Dios me está pidiendo que yo haga y lo que me está enseñando es para que nosotros podamos estar teniendo esa voluntad y para estar soportando a distintas clases de personas o a distintas clases de problemas que nos está agobiando en este ciclo, que es mucho, que no es cualquier cosa, pero yo veo que debemos estar agarrándonos más fuerte de Dios, de Cristo, de la palabra y tomar nuestra cruz directamente. Eso es lo que yo estoy viendo en esta historia. Excelente. Muy bonita esa oración. Me alegra mucho esa petición tuya. ¿Alguien más? ¿Qué te enseña Dios a pedir o hacer leyendo esta historia? Jerónimo, adelante. Yo a mí me pide el Señor, mi Dios aquí, pastor, que me levante, vaya a predicar la palabra de Dios de lo que yo he aprendido, lo que Él me ha llenado la sabiduría, que vaya a predicar la palabra de Dios, porque de estos ignorantes que llegan antes, hay siempre aquí, porque muchos llegan a predicarle la palabra de Dios, pero todos le predican palabra de Dios humana, no le predican la palabra este, espiritual. Esto es lo que me hace Dios, que si yo estoy aprendiendo con ustedes y estoy estudiando la Sagrada Escritura, que sale, como le dijo a los discípulos, le dijo Jesús, toda potestad me dan en el cielo y en la tierra, por tanto vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio y bauticen, y hagan mis discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles para cuando yo llegue, no hasta entonces que yo llegue, voy a comenzar a ver que están comenzando a enseñar. Lo que me manda el Señor es ir a predicar su hermoso y precioso evangelio. Sí, señor. Excelente. A predicar ese evangelio. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir esas peticiones y al responder las preguntas de hoy. Muy buen trabajo. Nuestro segundo objetivo de la clase del día de hoy es contar la historia de los ladrones en la cruz, ¿verdad? Muchas veces los mencionamos en las preguntas de hoy y en los pecados de los ladrones, la fe del ladrón, ¿verdad? Y en los insultos del otro ladrón. Entonces lo que vamos a hacer hoy es los voy a dividir en grupos pequeños de 3 personas, de 3 a 4 personas, y me gustaría que ustedes tomaran tiempo contando la historia de los ladrones, que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículos 39 hasta el 43, del 39 al 43. Y lo único que tienen que hacer es cuando los pongan en sus grupos pequeños es de compartir la historia los unos con los otros, darle la oportunidad a cada uno de ustedes para que puedan practicar contándola o leyéndola o memorizándola como ustedes les guste haciendo, como la hemos practicado ya varias veces en el contar de las 4 Cs. Entonces, si me dan un momentico mientras yo los separo en los grupos, voy a pausar la grabación también. Yo de una vez antes de que sigamos con la siguiente pregunta, pero
Espero hayan tenido la oportunidad de que todos compartieran practicando la historia, contando la historia. Y la pregunta que tengo para ustedes ahora es la siguiente. ¿En qué situaciones ustedes pudieran compartir esta historia? Y me gustaría que me dijeran una situación específica, ¿verdad? Algo específico o personal a ustedes. ¿En qué situaciones pudieran compartir esta historia de la crucifixión? ¿Qué piensan? Bueno, hermano, yo la compartiría a una vecina, a los Ujú. familiares, a todas las personas que, que crean en Jesús, ¿verdad? A los vecinos. Ok, a tu vecina, a tus familiares, excelente. Y también les recuerdo que por favor silenciemos nuestros micrófonos si no estamos hablando para que no hayan sonidos de estática ni sonidos extraños. Gracias. Y sí, adelante, ¿cómo compartirías esta historia? ¿Con quién compartirías esta historia? Yo creo que, pastor, esta historia yo lo estaría compartiendo con aquellas personas que están en muchas ocasiones que toma por solución la droga, el alcohol, que están perdidos en las calles, que están en un mundo perdido, que yo compartiría esta palabra con ellos, que hay una salida, que hay eh, con los carceleros, principalmente también con los carceleros, también. Yo esta palabra compartiría con ellos porque ellos están perdidos y nosotros le vamos a estar llevando que ellos piensan que no tiene perdón lo que ellos hicieron, pero de que Cristo le puede estar perdonando sus pecados. Excelente, excelente. Muy, muy buen ejemplo. Gracias, Isidro. ¿Alguien más quisiera compartir con nosotros con quién o de qué forma compartir esta historia? Juan Carlos, adelante. Pues yo creo que esta palabra se puede compartir tanto con las personas que no han recibido al Señor como los que ya tienen al Señor en su corazón. Ujú. ¿Por qué? Porque es una palabra también donde muestra que el Señor no era religioso, que el Señor no era una persona que tocaba hacer todo un ritual y todo para acercarse a Él, sino era muy sencillo. ¿Sí? Sí, Él no le dijo al ladrón, ni siquiera al que lo trató mal, lo condenó. O sea, salvó al otro, pero tampoco condenó al que lo estaba maltratando. ¿Sí? Ni exactamente. lo apaleó, ni lo criticó, ni nada. Simplemente lo dejó hablar. ¿Sí? Entonces pienso que por ese lado, y por el lado de las personas, entonces por ese lado las personas que dicen conocer al Señor, creo que es una palabra para todos nosotros. Y para las personas que no lo han conocido, pues obviamente el ejemplo del ladrón que se arrepintió. Pero creo firmemente que es una palabra que nos habla directamente a cada uno de nosotros para que a diario tengamos la actitud del ladrón arrepentido. O sea, no porque yo llevo un tiempo en la iglesia o en la fe, entonces yo ya soy bueno, yo ya, mejor dicho, soy salvo, porque no es tan así. Ujú, Hay exactamente. que, sí, no hay, creo que eso es una actitud que hay que tener diariamente, o sea, eso no es una vez al año ni una vez hace 10 años, sino diariamente tener esa actitud de humillación y de arrepentimiento delante del Señor, así llevemos tiempo en la iglesia. Sí. Amén, amén. Excelente, Juan Carlos. José David, adelante. ¿Cómo compartirías o con quién compartirías esta historia? Yo prácticamente al estudiar un poco más la palabra de esto que estamos leyendo hoy, lo aprendería bien de pie a pa, de punta a cola. Iría yo prácticamente al hospital a donde están los enfermitos y hablarles, porque realmente están sufriendo, abandonados algunos por los familiares, y de que realmente nuestro Señor Jesucristo ha sufrido peores consecuencias para la salvación de nosotros y la sanidad, ¿no? Darle ánimo, hablarle con Ujú. ternura, con cariño, haciéndole ver la palabra de Dios, que Él perdonó nuestros pecados, porque ahí están y no pueden ni moverse. Eso yo he conocido y he visto a algunas personas, pero como yo no conocía la palabra de Dios, ni la tapa, ni el tamaño,
ahora que estoy conociendo, me dan ánimos de hablarle. Yo estoy en un pueblito ahora, pero voy a ir a la ciudad, ¿no? A verlos a estos amigos otra vez de mis tiempos. Ya, pero ya con algo un poco de conocimiento de la palabra de Dios. Gracias por su Amén. interés de ustedes y de enseñarnos mucho mejor de lo que se puede dar. Gracias, pastor. Amén. Gracias, José David. Excelente. Me alegra mucho saber que estás encontrando el beneficio y que puedes tener la oportunidad de compartir esta historia con otras personas. Alejandro, adelante. Esta historia es buena para compartir posiblemente con las personas que están desesperanzadas, ansiosas, que sienten carga porque no saben qué hacer ante diferentes situaciones, que piensan que se acaba el mundo porque en el trabajo le va mal o porque le está pasando cierta u otra cosa, y de desesperanza y ansiedad hay mucho. Los estudios lo que dicen es que cada vez son más las personas que se medican buscando tranquilidad, cuando la tranquilidad está en que nada es eterno aquí, que vamos a tener y ver grandes cosas con el Señor gracias al sacrificio que Él hizo. O sea que creo que es una historia que se puede contar en muchos diferentes momentos porque hay muchas personas que están pasando por esos sentimientos de falta de esperanza, de que nada va a salir bien y que todo va mal y que no hay una solución. A esos que buscan una solución, pues ahí está la solución, ir a los pies del Señor. Amén. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. Y los invito a que compartan de esta historia, ¿verdad? No decir que otras historias no son importantes, pero esta es la historia de cómo Jesús murió por nuestro pecado, ¿cierto? Toda la Biblia es la salvación de Dios, la salvación de Jesús. Entonces los invito a que cuando tengan la oportunidad de que compartan esta historia. Vamos a seguir adelante con nuestro siguiente objetivo de hoy, el explicar el significado de la crucifixión, ¿verdad? ¿Qué significa la crucifixión y la muerte de Jesús? Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Les voy a explicar el significado de la crucifixión, el impacto espiritual de la crucifixión de Jesucristo, ¿cierto? Y empezamos con nuestro primer punto, que es el consumado es, de Juan capítulo 19:30, ¿verdad? Lo hablamos ya un poquito en las preguntas. Consumado es, todo se ha hecho. Con la muerte de Jesús ya fue el pago necesario. Él declaró que el castigo por el pecado estaba pago en su totalidad. Cuando él dijo las palabras, consumado es, todo está hecho, it is finished en inglés, tetelestai en griego, todo está hecho, el pago se ha hecho para que nuestros pecados sean completamente perdonados. Consumado es. Juan capítulo 19:30. También Jesús dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu a la hora de su muerte y luego después de su resurrección. Para nosotros es el poder de Dios. 1 Corintios 1:17-18. El mensaje de la cruz ciertamente es una locura para los que no lo creen, ¿cierto? Y lo podemos ver en nuestra vida general. Tú le dices a alguien, Jesús, una persona de hace 2000 años, murió por tus pecados completamente gratis, y ellos se quedan, ¿qué? ¿Completamente gratis? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de amor es ese? Pero si no tengo que hacer nada, es una locura para las personas que no creen. Y nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:17-18. Para los que no creen, el mensaje de la cruz es una locura, pero para los que son salvos, para nosotros, para los que creemos, es el poder de Dios. ¿Por qué es el poder de Dios? Porque es nuestra salvación. Es la única razón por la que podemos estar felices y confiados el día de hoy, porque sabemos que somos 100% salvos. El mensaje de la cruz nuevamente es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es un mensaje y es el poder de Dios. Es lo que nos reconcilia con Dios y nos une como creyentes. Efesios 2:16. Es lo que nos reconcilia con Dios y nos une como creyentes. En la cruz, Jesús une al pueblo de Dios como un solo cuerpo, ¿verdad? Lo vuelvo a decir, en la cruz, Jesús une al pueblo de Dios como un solo cuerpo, aunque sean de distintos países,
de distintas razas, aunque hablen diferentes idiomas, aunque tengan diferentes culturas, aunque hayan sido del año 1800 y aunque hayan sido del año 2050. Jesús une al pueblo de Dios como uno solo. En Efesios 2, versículos 14 al 19 nos dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, de los judíos y los gentiles, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. No hay más enemistad. Por lo tanto, ustedes, nosotros, ya no somos extraños ni extranjeros, sino somos ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En la cruz, el significado de la cruz también es que nos reconcilia como la familia y el cuerpo de Dios en uno solo. Siguiente punto es su triunfo público de Colosenses 2:15. En la cruz se hizo pública la victoria de Jesús sobre sus enemigos. Todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz. Todo el mundo en el tiempo de cuando Jesús murió, vio a Jesús morir y se hizo pública su victoria con sus palabras, cuando se elevó en el cielo y cuando fue resucitado, se hizo pública la victoria ante sus enemigos, no solo sus enemigos terrenales, pero el enemigo principal desde el Génesis, que es el demonio, Satanás. En Colosenses 2:15 nos dice, desarmó a los poderes y a los potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfiel triunfal. Cuando él fue resucitado, nos dice en Mateo que se le dio toda autoridad a Jesús sobre los cielos y la tierra, anunciando su victoria en los cielos y en la tierra. Es su triunfo público. La crucifixión no se tiene que ver como algo triste, aunque nos mueve, ¿verdad? Porque es algo duro, pero lo vemos como una victoria de Dios, como una victoria de Jesús al haber sido crucificado. Siguiente punto, es el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz. Isaías 53:5. Isaías 53:5 nos dice, pero él será herido por nuestros pecados. Jesús, él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Gracias al sacrificio de Dios, gracias a que él murió en la cruz, tenemos paz. ¿Y por qué tenemos paz? Porque murió por todos nuestros pecados. ¿Y por qué murió por todos nuestros pecados? Porque él nos ama y nos reconcilia con Dios. Entonces, en la cruz, el significado de la cruz es el castigo de nuestra paz. Es lo que tuvo que sufrir Jesús para que nosotros tengamos una relación con él en el cielo. Y el último punto que me gustaría compartir con ustedes es que en la cruz es un acceso directo a Dios, a nuestro Dios santo. En Mateo 27, versículos 50 al 51, nos dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El velo de la cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el templo de Jesús había un lugar santo que era donde las personas podían adorar y había un lugar santísimo que era solo donde el sumo sacerdote podía entrar a ver la presencia de Dios o a cuidar la presencia de Dios. En el lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios. Y alrededor de este lugar santísimo había el velo. Y entonces cuando Jesús muere, nos dice que este velo se rasgó en dos, se rompió en dos. Cuando el velo se rasgó, Dios estaba declarando que los pecadores ya no necesitan de los servicios de un sumo sacerdote para litigar su causa como un Dios santo, porque había llegado Jesucristo. En otras palabras, Jesús hizo disponible la presencia de Dios a nosotros. Antes de que Jesús viniera, antes de que Jesús muriera, se necesitaba de un intercedente, de este caso un sumo sacerdote, para que interviniera por el pueblo de Dios. Pero al Jesús morir y ser sacrificado, simbólicamente al romper el velo del santísimo pueblo, Jesús nos hace entender
de que Dios ha hecho su presencia reconocible a cada uno de nosotros y de que nos invita a que seamos parte de su familia, de esta historia tan hermosa que es la salvación de Cristo. Y esto también lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 9, versículos 3 al 15, del 6 al 19, del 20 y del 10 al 19. Nos dice, a su Padre presentó su sacrificio totalmente suficiente. El sacrificio de Jesús fue totalmente suficiente, totalmente expiatorio, y el Padre lo aceptó como el sacrificio que gana la redención eterna para todos los pecados. En el tiempo antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, tocaba hacer sacrificios, ¿verdad? Para ganar el favor de Dios o para adorar y apreciar a Dios, dar gracias y conocimiento de Dios. Y entonces Jesús, al haberse sacrificado, nos dice que ha pagado totalmente por todos los sacrificios del mundo y por todos nuestros pecados. Último punto, como con la muerte de Jesús y el desgarramiento del velo del templo, Dios proclamó, Dios dice, todo lo que impida el camino a mí para ustedes, los pecadores, ha sido derrumbado, se ha quitado. ¿Acaso no escucharon a mi hijo clamar, todo se ha cumplido? Su pecado ya no obstaculiza entre nosotros. Por consiguiente, el camino hacia mí ha sido abierto por el sacrificio redentor de mi hijo. Dejen de lado sus aprensiones y temores, vengan a mí con sus pecados y con su gratitud por el perdón, con su confesión de fe como niños y con sus dudas, con sus tristezas y con sus gozos. Escuchen esta divina invitación porque tienen a un Padre reconciliado con ustedes por la muerte de su Hijo. Él ha hecho de cada uno de ustedes un rey y un sacerdote ante Dios con libre acceso a su trono. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 10, y también en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y hago nuevamente el retrato del velo, ¿verdad? Antes de que Jesús muriera por nuestros pecados, antes de que Jesús existiera, había un muro entre nosotros y Dios. Había una separación entre nosotros y Dios. Y el arte simbólico que fue derrumbar ese muro se hizo gracias al sacrificio de Jesús, gracias a la crucifixión de Jesús, de nuestro Salvador. Entonces, está la comparación, ¿cierto? De que el sacrificio de Jesús, la crucifixión se ve como un arte muy triste, ¿verdad? Porque es la muerte de nuestro Señor y Jesús, nuestro Salvador, Jesús, ¿verdad? Pero también es la victoria de Dios, la salvación de Dios, el amor y la muestra que Él tuvo por nosotros de sacrificar a su Hijo. Entonces es ambas cosas en una. Y es un mensaje hermoso que los invito a que compartan con todos los que ustedes puedan. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos con nuestra clase de hoy y les dé la tarea? ¿Alguna pregunta? Sé que hablé bastante, pero voy a volverme mientras hacemos preguntas, voy a volverme a este slide por si quieren terminar de tomar notas aquí. ¿Alguna pregunta? Pastor, Hebreo, ¿cuánto ha dicho eso del velo? Hebreos 4, versículo 16, también Hebreos 9, del 3 al 15. Hebreos en general habla del velo del 9, 3 al 15, en el capítulo 6 también hablan del velo, en el capítulo 20 y en el capítulo 10. Hebreos 9, 6, 20, 10 y en el último, en el 4 también mencionan lo del velo, incluyendo Apocalipsis 5, versículos del 9 al 10. Adelante, Alejandro. Sí, solo para Muy bien. aportar algo que yo leí, el velo, uno tal vez para el que no sepa, yo sí pude ver esto, usted me corrige. El velo no es una cortina de la casa de uno que uno puede romper fácilmente, era un velo sumamente grueso, con unas telas y unos materiales especializados que era humanamente imposible poder rasgarlo de la manera que se rasgó. Sí. Y eso pues es algo que creo que es importante. Exactamente. Hace la referencia, ¿cierto? A la fuerza y el poder que tiene Dios también, ¿no? Y el punto principal, porque era un material tan duro, era porque dentro de este cuarto santísimo habitaba Dios con su pueblo y nadie podía entrar
porque el solo ver a Dios te causa la muerte por la gloria que Él tiene. Entonces también habla de eso, de la gloria de Dios, del poder de Dios y del sacrificio que hizo Jesús. Muy buen punto, Alejandro, gracias. ¿Alguien más? Otra pregunta acerca de algo que mencioné o una aclaración. ¿Alguna duda antes de que terminemos la clase de hoy? Hermano, yo lo que no entiendo es por qué dice es el castigo de nuestra paz. El Sí, castigo. sí, en Isaías capítulo 53, 5, el versículo, ¿verdad? Nos dice es el castigo de nuestra paz. ¿Y por qué es el castigo de nuestra paz? Porque Jesús tuvo que sufrir, porque Jesús tuvo que padecer, porque Jesús tuvo que ser castigado, maltratado, azotado, cargar su cruz afuera de la ciudad y luego ser asfixiado. El castigo para que tú y yo podamos tener paz en nuestros corazones de saber de que tenemos una relación con Dios. Entonces suena triste, ¿cierto? Decir que es el castigo de nuestra paz, pero también es la victoria de Dios, porque como Jesús no cometió ningún pecado, sino fue maltratado injustamente, ¿verdad? Se le dio todo poder en el cielo y en la tierra, es nuestro redentor. Por eso Isaías, el profeta Isaías del Antiguo Testamento, hace la referencia de esta forma. Es el castigo, es un dolor. Muy buena Amén, pregunta, Sara. amén. ¿Alguien más? Otra duda, otra pregunta. Muy bien, me encanta que hayas hecho esa pregunta, una aclaración. ¿Alguien más? Y si no, cualquier cosa, me pueden escribir por el WhatsApp si algo les viene a la mente más tarde también. Nuestra tarea para la última clase en 8 días, el sábado, nuestra última clase juntos, es ver el video de la lección 8 y leer Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12, y también Juan capítulo 20, versículo 19 al 29. Gabino Sánchez, adelante. ¿Tienes tu mano levantada, Gabino? Una pregunta, pastor. Sí, adelante. Después de esta clase, ¿va a haber más igual así de cada sábado? Posiblemente sí, estamos trabajando en ofrecer más cursos los fines de semana, sí, señor. No te pudiera decir Muchas todavía gracias. cuáles cursos son, pero estamos trabajando en eso, sí. Sí, gracias. Muy buena pregunta, gracias. Entonces, la tarea para nuestra última lección, la lección 8, ver el video que está en la página web, que les mandé el link hace una semana. También leer Lucas y leer Juan 20, 19 al 29. Les recuerdo también el proyecto final. También mandé por el WhatsApp el proyecto final para que puedan contestar las preguntas. Está el PDF y también está el documento en Word. Había hecho en la mención en el video pasado sobre las expectativas del proyecto final. Si tienen alguna duda, les invito a que vuelvan a ver el video, está en YouTube, o me pregunten por WhatsApp. Solo es ver el video, solo es hacer el video, ustedes compartiendo de una historia que vimos juntos y respondiendo las preguntas de las 4 Cs. Algo Pastor, muy... Sí, adelante, José David. ¿sabes? De hace rato ya estamos terminando la clase y yo la verdad no he visto ni un video. Escucho que YouTube, pero yo no sé manejar estos aparatos y yo además en pasar nomás. Ahora por lo menos quisiera ver esta lección 8. ¿Verdad que no me sale en pasar ningún video? Sí, por el WhatsApp estamos mandando los links. Yo voy a mandar al final de la lección, del curso, voy a mandar el link, así como tú te conectas por Zoom, es un link Ya. igualito que tú presionas y te manda al Google, ¿verdad? Al Internet, para que puedas ver en YouTube, que es una aplicación donde se suben videos a todas nuestras grabaciones de nuestras clases. La bendición es que tú de verdad no tienes que ver ninguno, porque tú has estado en todos nuestros cursos, todas nuestras clases, entonces no tienes que ver ninguna grabación, a menos que quieras volver a revisar lo que hablamos. No, es Eh, que yo en una anterior lección, pastor, discúlpeme, tenía, y iba al vecino y le gustaba ver el video. Y yo decía, estoy pasando clase.
¿por qué no te inscribes? Le he dicho yo, pues no sé si se habrá inscrito. Ok, Eh, ok. y eso Excelente quiero. punto. Ok, listo, sí. Cualquier pregunta estoy por el WhatsApp. El link los voy a mandar también por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, entonces están pendientes. Isidro, adelante, pregunta. Profesor, última pregunta, o no Dale. será la última, porque me parece que vamos a seguir, si Dios permite, en otras clases. Amén. El proyecto final, el que vos estás enviando, es la hoja. De eso Sí, nosotros vamos a estar eligiendo un tema para que podamos estar compartiendo con la persona y contestar todas de esas partes nomás. Otra pregunta. Esa hoja, cuando terminamos, se lo enviamos a vos personalmente para que usted pueda revisarlo, ¿o no? sí, sí, preferiblemente, Tercer preferiblemente, pregunta. ok. Tercer pregunta. ¿Deberíamos estar haciendo un video acerca de este tema con otras personas o no? Sí, sí, para la pregunta final que me acabaste de hacer, el proyecto final es una grabación tuya compartiendo el mensaje con otra persona, ¿cierto? Compartiendo la historia con otra persona, ¿verdad? Entonces la idea es que si te quieres grabar a ti mismo, si la persona se siente cómoda estando en la cámara, está bien, pero con tal de que pueda escuchar sus respuestas también, eso es importante, porque la idea es que tú me pruebes a mí de que tú estás compartiendo la historia con otras personas. Entonces tiene que ser con al menos una persona, ¿cierto? Diferente. Pero no necesariamente tiene que estar en la cámara. Puedes simplemente tener el audio, con tal de que las dos personas estén hablando y se pueda escuchar claramente, está bien. Y sí, cuando termines con la hoja, ¿verdad? Preferiblemente cuando me mandes el video, me mandas la hoja también para yo saber las preguntas, cómo las hiciste y las respuestas que pusieron. Ah, pero el video es lo más importante, o sea, el video no te puede faltar. Lo que yo quiero ver es que ustedes estén compartiendo el mensaje con otra persona. La hoja también es importante, pero más importante es el video. ¿Sí quedó Muchísimas claro? gracias, profesor. Excelente. Listo. Cualquier otra pregunta me pueden escribir por el WhatsApp, yo estoy pendiente. Igual esto es para la semana que viene. 2 semanas que vienen porque tienen como semana y media para entregar el trabajo final. Entonces tienen tiempo de hacerlo. Definitivamente piensen en formas en las que lo pueden estar haciendo ya para que no lo dejen para la última hora. Pero sin nada más, vamos a terminar con una oración y con la bendición. Oramos juntos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad de reunirnos aquí hoy, por la oportunidad de pasar este tiempo en familia, estudiando y aprendiendo de tu palabra. Te pido bendigas a cada una de las personas que hizo parte de este curso, de esta lección de hoy. Dales la sabiduría y el amor para que tengan paz consigo mismos de saber de que Dios los ama tanto que mandó a su único hijo para morir por sus pecados y ser el sacrificio y castigo para nuestra paz. También te pido los muevas a que tengan la confianza y la sabiduría de compartir esa historia y más historias de tu Hijo Salvador y de tu historia de la salvación con otras personas. Te pido nos protejas, nos bendigas, nos cures de cualquier enfermedad y nos des la sabiduría suficiente para continuar con nuestros estudios. Todo esto más lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Y entonces nos Amén. vemos la clase que viene. Gracias a todos por ser Amén. parte de la clase. Amén. Amén. Que le Cuídense. vaya Bendiciones. bien, Amén, pastor. amén. Feliz Todo lo noche, que viene en hermanos. Cristo. Amén. Al Hasta luego, hasta luego. Dios los bendiga. Hasta luego. Igualmente. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos. Feliz fin Bendiciones, de semana. bendiciones. Igualmente. Feliz semana, feliz semana. Hasta luego. Bendiciones, profesor. Que Dios me lo bendiga y me lo proteja. A usted y a Gracias, su amén. familia en esta noche. Amén, igualmente, Jerónimo, igualmente. Un abrazo. Gracias por su enseñanza. Amén, amén. Igualmente, gracias. Hasta luego. Pasen linda noche, Pedro. Linda noche.